estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Arde mi corazón a tus pies, entrego lo que soy, y es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar, y me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Señor, hoy nos preparamos para escuchar tu palabra, para escuchar lo que tienes hoy para decirnos. Hoy abrimos nuestros corazones, Señor, queriendo ser hacedores de tu palabra, Señor. No sé lo que dice en mí para amarme tanto.
presencia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Y llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Y llévame, Señor, A tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, que podemos contar con tu presencia. Da un aplauso al Señor en esta mañana. Dios es bueno, podemos ir confiadamente a su presencia, a su habitación. Amén. Y allí vamos a recibir todo lo que nosotros estamos necesitando. Dios les bendiga, iglesia. Bienvenido una vez más a la casa del Señor. Bienvenidos también los que están conectados por las redes, ¿verdad? Por Oasis 103.3, canal también 93 y por las diferentes plataformas. Dios nos bendiga en este día. Amén. Es un placer nuevamente para mí poder tener esta responsabilidad de exponer la palabra del Señor. Y bueno, quiero que nos ubiquemos, ¿verdad? Vamos a entrar en materia, vamos a aprovechar el tiempo. Dice la Biblia que nos acerquemos, cuando nos acerquemos al Señor, nos acerquemos para escuchar, ¿verdad? Y vamos a aprovechar esta mañana en la casa del Señor y vamos a ubicarnos en el Salmo 119, versículo 43. Nosotros en el Café con Dios, las mujeres, estamos compartiendo una serie que yo personalmente la he disfrutado muchísimo porque me ha recordado las promesas del Señor. Se llama El poder de la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que hay poder en la palabra de Dios? La palabra de Dios tiene el poder para transformar, tiene poder para cambiar, tiene poder de alegrar nuestro corazón, de traer esperanza, de traer todo lo que nosotros podamos necesitar. Y a lo largo de esta serie la he disfrutado y quiero compartir un poquito de cada una de esas reflexiones. Creo que traté de resumir porque es tantas cosas que decir sobre esta serie de la palabra de Dios y sobre todo cuando esa palabra sabemos que va a bendecir nuestras vidas. Y esa reflexión básicamente, cada una, aunque son exponentes diferentes, los que han hablado de la serie de la palabra de Dios, la mayoría de las reflexiones están basadas en el Salmo 119, que es el capítulo, ¿verdad?, más largo que tenemos a lo largo de las Escrituras. Y hablan es de la ley del Señor, de la delicia del Señor, de los dichos del Señor. La palabra de Dios allí la encontramos de diferentes frases, ¿verdad? Tu palabra, tus mandamientos, tu ley, tu consejo. Y el escritor encuentra muchísimas cosas, o dice
como me deleito en tu palabra es mejor que las riquezas, tu palabra me alienta. O sea, le recomiendo, hermanos, que en lo que usted pueda darse un paseíto. Parece aburrido porque es muy largo, pero es un deleite, el Salmo 119. Y vamos a leer una porción nada más del Salmo 119, no lo vamos a leer todo en esta mañana, un solo versículo de ese capítulo. Y quiero que usted le ponga la lupa, ¿verdad?, a este versículo. Dice de la siguiente manera: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Y me gustaría resaltar lo que el salmista dijo. Dice: no quites de mi boca en ningún tiempo. ¿Por qué? Porque nuestra vida está formada de temporadas. Tenemos muchas temporadas en nuestras vidas. Amén. Los tiempos de Dios son perfectos. La palabra de Dios habla de nuestros tiempos y habla de muchos tiempos. Amén. Y también encontramos una cita en Eclesiastés capítulo 3, que no lo voy a leer, pero usted lo puede buscar allí en su Biblia, donde habla que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. ¿Verdad que sí? Y ahí especifica tiempos para arrancar, tiempo para sembrar, tiempo para morir, tiempo para nacer, tiempo para abrazar, tiempo para no abrazarse, que cada cosa tiene su momento y tiene su tiempo. ¿Verdad? El tiempo es algo que no se puede ver, ni tampoco se puede sentir, pero sí se puede medir, ¿verdad? Y nosotros medimos el tiempo por segundos, por minutos, por horas, pero sin embargo en la Biblia, cuando habla de tiempos, ¿verdad? Nos vamos a Daniel, por ejemplo, y habla de 7 tiempos. Y lo divide en tiempos y la mitad de un tiempo. Pero realmente no sabemos cuánto puede durar en tiempo. Pero allí, ¿verdad?, los estudiosos dicen que un tiempo es un año. Tiempo y la mitad de un tiempo. Y habla de 3 años y medio y de 3 años y medio para unir los 7 tiempos. Y allí los estudiosos dicen que es un año. Pero realmente nosotros no podemos medir cuánto dura un tiempo. Usted a veces dice: denme un momento, pero no especifica cuánto es ese momento que está pidiendo. Puede ser 5 minutos, puede ser 2 segundos. De hecho, a veces decimos, cuando ponemos a alguien en espera, en 5 minutos, pero realmente no son 5 minutos. Ese 5 minutos que le dijimos a la persona se puede convertir en media hora, en 1 hora. Pero no le especificamos, o sea que no podemos realmente decir cuánto es el tiempo que yo necesito. Mucha gente se ha ido del país y dice: ¿por cuánto tiempo te vas? No, me voy por 2 meses. Pero esos 2 meses pasaron 2 años, 3 años. ¿Verdad que sí? Porque no fue algo específico. Y aunque dijo que eran 2 meses, realmente fue un tiempo más largo. Amén. Así que los años y las experiencias en la vida ha demostrado que nada es para siempre. Todo cambia, todo es pasajero, y sobre todo en esta vida. Amén. Todo puede cambiar. Quizás hemos tenido tiempos más largos de una misma cosa o cosas parecidas, pero todo ha cambiado. Ni los lugares, ni las personas, ni nosotros mismos somos iguales. ¿Verdad que no? Tenemos fotos cuando éramos niños, hemos cambiado a estas alturas. Tal vez dejamos de ver a alguien por un tiempo y cuando regresamos decimos, cuando esa persona regresa o nosotros regresamos a cierto lugar, dice: ay, pero sí vino cambiado. Sí vino cambiada. Tal vez la vemos más gorda, más gordo, más flaco, ¿verdad? Se hizo un cambio de looks. Pero también cuando llegamos a ciertos lugares, uno decimos: todo ha cambiado, nada es igual. Porque con el tiempo todas las cosas van cambiando. Amén. Vivimos tiempos o etapas en la vida en la que tenemos muy claro cada palabra de Dios que nos ha dado, y eso resuena y nos mantienen por un tiempo en nuestras vidas. Estamos hablando que el salmista dijo: en cada tiempo que no falte tu palabra.
Y hay tiempos en nuestra vida donde una palabra ha resonado en nuestro corazón y una palabra nos ha mantenido. Pero también hemos vivido tiempos, ¿verdad? O etapas en las que se levantan tantas tormentas, tantos problemas, obstáculos y tropiezos. El día se vuelve gris y la noche se vuelve larga. ¿Por qué? Porque nuestra vida está llena de retos. Pasamos de una temporada a la otra así. Tal vez estamos en una temporada de alegría y al siguiente día se convierte en una temporada de tristeza, en una temporada de lágrimas, porque lo ocasiona una adversidad o viene una tormenta. El día, aunque hoy parece radiante, ayer ¿cómo amaneció el día? Amaneció gris, amaneció lluvioso. Hoy amaneció igual. No, hoy amaneció radiante, un sol iluminando nuestro día. Pero así muchas veces en nuestra vida tenemos un día gris, pero del día gris pasamos a un día radiante y duramos en una temporada de tranquilidad, de paz, donde todo va bien, cuando de repente se vuelve nuevamente un día oscuro, un día gris, un día de tormenta. Aplaude al Señor en esta mañana. Y saben, esos días todas las promesas se apagan. En los días de tormenta, en los días grises, en los días de enfermedad, en los días de luto, en los días de lágrimas, de dolor, de tristeza, de aflicción, las promesas del Señor se apagan. Viene un olvido espiritual y es tanto lo que estamos sufriendo que no recordamos ninguna de esas promesas que Dios un día nos dio y que además están establecidas en su palabra. Y eso es lo que quiero recalcar en mi mensaje en esta mañana. Lo que dijo el salmista, que en ningún tiempo me falte tu palabra. Amén. Por eso es tan importante que en ningún tiempo nos falte la palabra de Dios. Que su palabra no falte, ¿dónde? En nuestros labios. Su verdad, ¿verdad? ¿Para qué? Para declarar que Dios es nuestro Dios. Amén. En todo tiempo que no falte su palabra. Puede repetir conmigo que en todo tiempo no falte. Así como también lo dijo David en el Salmo 34, en todo tiempo te alabaré. De continuo estará mi alabanza o tu alabanza en mi boca. Pero también es importante, hermanos, que no falte la palabra de verdad en nuestros labios, en cualquier temporada. Amén. Que no olvidemos las promesas de Dios establecidas aquí en cada tiempo que nosotros estemos viviendo. Cuando tengamos fuego por leerla y declararla, aprovechemos. Pero cuando también tengamos frío el corazón, leamos la palabra del Señor. Amén. Porque ella es indispensable en nuestras vidas. Cuando perdamos la fuerza, cuando tengamos esperanza, que en ningún tiempo nos falte su palabra en nuestros labios. Hoy no tengo fuerzas, que no falte la palabra. Hoy tengo esperanza, que no falte la palabra del Señor en nuestras vidas. Amén. La Biblia está llena de promesas que Dios nos ha dejado. Y también hay promesas que Él nos ha dado en otros tiempos. ¿Cuántos recuerdan que el Señor en algún momento de su vida le dio una promesa? No solo tenemos la promesa de Dios estampadas en su palabra, sino que en algún momento el Señor trajo una palabra, una promesa de Dios a nuestras vidas. ¿En algún tiempo Dios le dio a usted una promesa? ¿En algún tiempo Dios le dio a usted una palabra que en ese momento lo mantuvo? Amén. Entonces, además de leer las promesas de Dios, también recordemos las palabras que en otro tiempo Dios nos ha dado, porque Dios no ha olvidado esa palabra. Tal vez usted sí, tal vez nosotros sí, pero el Señor tiene buena memoria. Diga, el Señor tiene buena memoria. Tal vez usted le prometió algo a alguien, pero se le olvidó. De hecho, nosotros decimos, recuérdeme que le prometí eso, porque a nosotros se nos olvida.
pero el Señor nunca olvida su palabra. Amén. ¿Por qué? Porque debemos recordarla, tenerla presente, porque la palabra de Dios es como un rayo de luz en medio de la oscuridad y sobre todo en los momentos de aflicción. Amén. Cualquiera sea nuestra temporada o nuestra necesidad, enseguida podemos hallar en la Biblia una promesa que la supla y que sea un ancla. ¿Qué es un ancla, mi hermano? Las embarcaciones, los barcos, cuando están en medio del mar y de repente viene una tormenta y vientos fuertes, sueltan el ancla. ¿Para qué? Para que le dé estabilidad y el barco se mantenga firme y no sea arrastrado por los vientos o por las corrientes turbulentas. Amén. Para que no se desvíe. Cuando llega a puerto, también sueltan el ancla para que el barco se mantenga allí en firmeza, se mantenga en el mismo lugar. En cada temporada, mi hermano, de nuestras vidas necesitamos una promesa de Dios para que nos mantenga anclados, para que nos mantengas firme, para que nos mantenga seguro y para que nos mantenga estable. Porque como en este tiempo muchas veces las promesas de Dios se apagan y nuestra vida espiritual cesa, entonces viene el desvío, viene la duda, vienen los temores, viene la incertidumbre. Pero cuando en nuestras temporadas, independientemente de cómo sea la temporada, qué es lo que estoy viviendo, ¿sabe? El ancla tiene que ser la palabra del Señor. Y por eso David decía: Señor, que en ningún tiempo me falte tu palabra, que tu palabra me mantenga firme, que tu palabra me mantenga estable, que tu palabra me mantenga anclado al mismo lugar. O sea que cuando a mí me dicen ancla es porque yo estoy arraigado en un mismo sitio, es porque nadie me saca de una idea y de un pensamiento. Y la palabra de Dios entonces es un ancla para nuestras vidas, para que nos mantenga firme y nada venga a desviarme de lo que yo estoy creyendo de parte del Señor para mi vida. Hay seguridad, hay firmeza, hay tranquilidad. El Señor es nuestra ancla, que trae quietud, trae seguridad a nuestras vidas. Porque, hermano, para cada temporada que usted esté viviendo hay una palabra de Dios que lo tiene que mantener y sostener, y tiene que traer estabilidad y tranquilidad a su vida. Amén. Aplaude al Señor en esta mañana. Estar anclado a las promesas de Dios es estar fijo en su posición, evitando ser arrastrado a la deriva por las circunstancias. Llegó estas circunstancias, pero yo me mantengo anclado en la promesa del Señor. El ancla representa la creencia de que aunque las aguas puedan estar agitadas, siempre hay una forma de encontrar la calma y mantenerse firme. Hay embarcaciones tan grandes que necesitan hasta 3 anclas. Para mantener la embarcación firme, estable, segura en el mismo lugar. Entonces, ¿cuál es la función del ancla? Evitar que un barco se desvíe debido al viento o a las corrientes. Amén. Cuando los discípulos estaban en la barca, comenzaron los vientos a chocar en contra de la barca, que ellos sentían que iban a morir. ¿Quién estaba dentro de esa barca? ¿Quién estaba dentro de esa barca? Estaba el ancla. Sin embargo, ellos, como nos pasa a nosotros, en esa temporada de tormenta, de vientos recios, de vientos turbulentos, aguas turbulentas, las promesas se apagan y llega la desesperación, como llegó. ¿Y Jesús cómo estaba? Jesús cómo estaba? Estaba tranquilo, estaba descansando, porque él sabía
que su ancla, que era su padre, tenía todo bajo control. Y ellos teniendo a Jesús, o sea, ellos estaban viendo la palabra revelada allí. Ellos estaban viendo allí al Señor, al Dios Todopoderoso. Y sin embargo, a pesar de que lo tenían en su circunstancia, ellos temieron, ellos se desesperaron. Pero tenían el ancla que puede darnos calma, que puede traer seguridad y firmeza, cual sea nuestra circunstancia. Amén. Entonces, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, iglesia, era la recomendación que el apóstol Pablo le daba a los colosenses. En Colosenses 3:16, él le decía, la palabra de Dios more. ¿Y qué es morar? O sea, que la palabra de Dios, las promesas de Dios habiten, hallen lugar en nuestras vidas. Pero no solamente es que la palabra de Dios more, sino que también dice, more en abundancia. O sea, que en gran cantidad la palabra del Señor habite, no en pocas porciones, no es un poquito, no es de vez en cuando, sino que además que la palabra del Señor haya lugar, haya espacio para que habite en mi vida, lo haga en abundancia. Y por eso el apóstol le decía a esta gente que la palabra de Dios more en abundancia en sus vidas. Porque en cada temporada, si la palabra de Dios mora y está en abundancia en mi vida, lo primero que voy a soltar en la adversidad, en lo que está llegando a mi vida, ¿qué es lo que va a salir? De la abundancia del corazón habla la boca. Y lo primero que yo voy a soltar en medio de la adversidad, de la tormenta, es una palabra que va a traer estabilidad, que va a traer seguridad, que va a traer tranquilidad a mi vida, porque ella es un ancla para mi vida. Por eso David decía que no falte tu palabra en ningún tiempo. Pero ¿qué es lo que sale de nuestro corazón cuando cambió la temporada? ¿Qué es lo que nos invade y nos hace entonces hablar? Porque el temor es válido, iglesia. El temor es válido, el miedo es válido, pero que no nos venga a gobernar, que no nos venga a controlar. Porque para cada temporada hay una promesa de Dios. Y eso va a servir de ancla. Es la que me va a sostener durante esa temporada. No sé cuánto pueda durar. Hay unas temporadas que duran más tiempo que otras. Tal vez algunas temporadas son días, otras son meses, otras son años. Pero en ese tiempo que dure, yo estoy anclada a una palabra del Señor. Aplaude al Señor. Y me di la tarea de traer algunas promesas, pero es su tarea y es la mía, poder llenar nuestro corazón de las promesas de Dios. Amén. Promesas de Dios, estas son las promesas del Señor. Estás en una temporada donde te sientes débil y cansado. ¿Ha estado usted en esa temporada? Sí, todos en algún momento nos sentimos débiles y cansados. Decimos, esta situación me tiene cansado, me siento débil. Pero para esa temporada de debilidad y de cansancio hay promesas de Dios. Amén. Isaías 40, versículo 9 dice, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. ¿Qué hago cuando me encuentro una promesa como esta? Comienzo a repetirle, a hacer un mantra vacío, una repetición vacía. No. Agarro esta promesa y la llevo
delante de aquel que se comprometió con esta palabra. O sea que yo me acerco como confiadamente ante el trono de la gracia y le digo: Señor, tu palabra me dice que tú das fuerzas al cansado y acrecientas las fuerzas del débil. Señor, ¿cumples esta promesa en mí? Porque estoy cansado, porque estoy débil. Porque ¿a quién se la vamos a llevar? Sino al que la dejó establecida, al que se comprometió con esa palabra, al que me dio el pagaré. Amén. Entonces yo voy delante del Señor, que Él es fiel a sus pactos y Él es fiel a sus promesas. Amén. En la versión internacional, en Mateos capítulo 28, versículo 11 dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo le daré descanso. O sea, la promesa aquí es que el Señor nos va a dar descanso. Que si estamos débiles, que si estamos cansados, el Señor da. El Señor renueva las fuerzas al que no tiene ninguna. Y que se la carga, la temporada, la circunstancia me tiene cansado, me tiene agobiado, yo voy al Señor, porque es una invitación que nos dice: hey, estás cansado, estás agobiado, estás débil, venid, vengan, y yo les daré descanso. El Señor es nuestro descanso. Su palabra trae descanso a nuestras vidas. ¿Cuántos cansados hay en este día? Porque a veces amanecemos cansados. ¿No le ha pasado que usted se acuesta pero se levantó cansado? La situación lo tiene cansado. La temporada en la que entró lo tiene cansado. Hay promesa de Dios para nuestras vidas. Amén. ¿Estás en una temporada de enfermedad? Todos en algún momento hemos entrado a esta temporada. Hay temporadas donde estamos saludables, donde no nos duele ni una uña. Y agradecemos al Señor en esa temporada que no pasa nada. ¿Qué hacemos? Agradecemos. También hay promesas de Dios para tiempos de alegría, de contentamiento. Agradecemos al Señor porque estamos saludables. Pero resulta que de no dolernos una uña pasamos a una temporada donde nos duele hasta el pelo. Nos duele que nos miren, nos duele que nos toque, nos duele todo de la coronilla hasta los pies. Entramos en una temporada de enfermedad, de dolencia, donde decimos: no salgo de una, o salgo de una y entro en otra. ¿No ha dicho usted eso? Para esas temporadas, iglesia, hay promesas de Dios. Mas yo haré venir sanidad sobre ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Isaías, no anoté la cita, pero está en Isaías. Fíjese la promesa: mas yo haré venir sanidad sobre ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Yo, o sea, Él se compromete. Es una promesa de Dios establecida. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, Él mismo, en su cuerpo, dice la Escritura, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. O sea que hay también una promesa aquí para el pecado. Pero también dice: por sus heridas ustedes han sido sanados.
Porque creemos que solamente está en Isaías, pero también el apóstol Pedro lo lleva a colación aquí en el Nuevo Testamento. Y dice que en su cuerpo Él llevó nuestros pecados, pero también dice, por sus heridas ustedes han sido sanados. Entonces, en temporadas de enfermedades, porque hay enfermedades que son transitorias, pero hay otras que es un proceso. Pero que en esa temporada yo tengo una palabra de Dios que me mantiene anclada, que me mantiene firme, que me mantiene seguro en el Señor. Amén. Le aplaude al Señor en esta mañana. También está otra en Isaías que dice, me dará salud, me curará. Creo que es 33:6, porque es que estaba tan emocionada escribiendo la promesa que se me olvidó anotar la cita. Pero dice, me dará salud y me curará, me sanará y hará que disfrute de abundante paz. Hay promesas de Dios para cada temporada. Amén. Me dará salud y me curará, me sanará y hará que disfrute de abundante paz. ¿Estás enfermo? ¿Estás enferma? ¿Entraste a una temporada de enfermedad, de dolencia? Declaremos la palabra del Señor en nuestras vidas. Vaya al trono de la gracia con esta promesa y dígale, Señor, que esta palabra, que esta promesa se cumpla en mi vida. Amén. Tiempo de abandono. A veces entramos en una temporada donde hasta el perro de la casa se va. Se fue, se escapó el perro y no volvió. Una temporada de abandono. Sin embargo, David dijo en el Salmo 27, versículo 10, dijo, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Y esto es para cualquier tipo de abandono. Aquí está hablando de algo que parece imposible, que el padre y la madre te abandonen, pero nos ha pasado. Hemos visto eso. Niños que lo dejan en los basureros. La mamá que agarró y dejó a su hijo con el papá y se fue. Tal vez es justificado el abandono cuando leemos o escuchamos la historia. Pero pareciera que fuera imposible que una madre, que un padre pueda abandonar a sus hijos. Sin embargo, aquí David dice, aunque mi padre y mi madre me abandones, con todo Jehová me recogerá en sus brazos. O sea que Dios lo llena todo. Dios lo suple todo. Todo lo faltante en nuestra vida, Dios lo llena, Dios lo suple. En Isaías también hay una palabra, Isaías capítulo 49, que quiero leer, que es paralela con esta palabras que dijo aquí David. Isaías capítulo 49. Versículo 13 al 16 dice así: Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrás misericordia. Pero Sión dijo, fíjese lo que dijo el pueblo de Dios, lo que usted y yo muchas veces podríamos decir en nuestra temporada, porque las promesas de Dios desaparecen, se silencian, se olvidan. Y dijo aquí el pueblo de Dios, pero dijo Sión, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y la respuesta que le da el Señor en pregunta aquí a su pueblo: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella se olvidare, ¿verdad? Es lo que dice aquí: yo nunca me olvidaré de ti.
Y es una promesa que en tiempos de abandono nos puede mantener anclados. Se fue mamá, se fue papá, se fue el esposo, se fue los hijos, se fue el perro. Pero el Señor nos dice: yo nunca me olvidaré de ti. Es más, si usted sigue leyendo, dice: he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpido. Otra versión dice: te tengo tatuado. ¿Dónde? En las palmas de mi mano. O sea que siempre nos va a tener presente, aunque la gente se olvide de ti, aunque no llegó el mensaje, aunque no llega la visita, la promesa de que Dios nunca me ha dejado, de que Él nunca se olvida de mí, de que me tiene estampada, esculpida en su mano. Eso en la temporada de abandono me mantiene firme, me mantiene estable, me mantiene segura, amén, de que Él nunca me ha abandonado. Pero es que no vino, pero es que se fue. Qué abandono tan grande, es lo primero que le dicen a uno cuando tiene tiempo sin ir a un lugar y uno llega: ay, por fin te acordaste. Qué abandono tan grande. Y nos olvidamos de la promesa de Dios, que aunque la mujer que dio a luz se olvide de su hijo, Él nunca se olvidará de nosotros. Yo creo que el Señor merece un aplauso. Hay una canción por allí que dice: que se vayan todos. Un hermanito no siguió cantando la canción porque dijo: que me falte todo, que se vayan todos, y se le empezó a dañar la licuadora, el televisor. Pero que no me falte tu presencia, porque si están todos y no está Dios, si están todos y no está Dios, y si no hay nadie pero está el Señor, Él lo llena todo, Él lo suple todo, Él lo abarca todo. Aplaude al Señor en esta mañana por eso. Hebreos capítulo 13, promesas en tiempos de abandono. Manténgase. Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice la escritura: manténgase libres del amor al dinero y conténtese con lo que tiene, porque Dios ha dicho. ¿Qué ha dicho el Señor? Porque Dios ha dicho. ¿Quién lo dijo? Y si Él lo dice, yo le creo. Y si yo le creo, Él lo hace. Amén. Manténgase libre del amor al dinero y conténtese con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca los dejaré, jamás los abandonaré. O sea que Él siempre está. Diga: Él siempre está. Aun cuando mis emociones me digan a gritos que Dios nos abandonó. ¿Y por qué nos abandonó? Porque si hubiese estado aquí, como dijo María y dijo Marta, esto no hubiese pasado. Si hubieses estado aquí, le dijo María y le dijo Marta a Jesús, mi hermano no habría muerto, esto no habría pasado, tal cosa no me hubiese acontecido. Y nuestras emociones nos dictan y nos dicen a gritos, a veces nos aturden de los gritos que nos dicen que Dios nos abandonó, que Dios nos dejó. ¿Y cómo silencio yo esa emoción? ¿Cómo la callo? Con esta promesa de Dios. No importa lo que mis emociones griten, yo creo en la promesa de Dios. Yo creo en la palabra de Dios. En alguna ocasión llegaron dos ciegos delante de Jesús. También es parte de una reflexión del poder de la palabra de Dios. En Mateo, creo que es capítulo 9, 28 y 29.
donde llegaron, donde Jesús. Y Jesús le pregunta, ¿crees que puedo hacerlo? Porque el problema no es que el Señor lo haga o no lo haga. El problema es que creemos nosotros en que Dios lo puede hacer. Y la pregunta que le hace el Señor es, ¿crees que puedo hacerlo? ¿Y sabe qué dijeron? Señor, sí creo, conforme a tu fe, se ha hecho. Por eso es que la fe es fe en quién. No es fe en la fe, es fe en la palabra de Dios, en sus promesas. Yo creo a sus promesas. Y por eso es que cuando yo creo, me encuentro en mi temporada una promesa, yo la agarro, creo en ella y voy ante el que se comprometió con esa promesa y le digo al Señor, Señor, creo que esta promesa puede reflejarse en mi vida. Voy con confianza. ¿Y qué es confianza? Es creer que Dios lo puede hacer y lo quiere hacer. Porque en otra ocasión ¿quiere sanarme? Le preguntaron al Señor. ¿Y qué dijo él? Quiero sanar tus heridas, quiero sanar tu dolor, creo que tú tengas vida. El Señor siempre quiere, y por querer vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Queremos nosotros, creemos nosotros, creemos a las promesas de Dios establecidas. Abunda en nosotros, habita en abundancia la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque el problema, iglesia, creo que radica en nosotros, es que muchas veces desconocemos la promesa de Dios y oramos inciertamente, oramos como nos parezca. Pero ¿sabe la oración correcta? Si dar un estudio aquí muy profundo de la oración es orar las promesas de Dios establecidas en su palabra para cada temporada de nuestra vida. Así de sencillo. Yo creo, Señor, a tu palabra. ¿Puedes cumplirla en mi vida? ¿Cómo que puedo? Sí puedo, y además quiero. Aplaude al Señor. Tiempo de luto. Solo algunas temporadas. Y tal vez hay temporadas que no tengan nombre en su vida. Pero vamos a ver en la temporada de luto. Algunos hemos pasado temporada de luto. Sí. Y tal vez estás hoy en una temporada de luto. Bueno, mi luto ha durado tantos años. Por eso es que decía al comienzo que una temporada no especifica el tiempo. Unas duran más tiempo que otras, pero a veces pasamos toda la vida con un luto en el corazón. Normalmente, si nos vamos a la Biblia, el Señor le daba un tiempo de endechar a alguien que se moría por un año. Cuando murió Moisés, endechar es que cantaban y lloraban y se entristecían y se echaban ceniza, que era señal de luto. Cuando se moría el líder, cuando se moría alguien, entonces un año. Pero cuando ya llegaba el año, el Señor le decía, bueno, ya les di el tiempo para que ustedes lloraran, para que ustedes allí endecharan, cantaran, se entristecieran, recordaran a la persona. Pero ahora es tiempo ¿de qué? De avanzar. Es tiempo de seguir adelante. La vida continúa, le dijo el Señor a Israel y a Josué, porque tenían que seguir a la tierra prometida y se quedaron un tiempo llorando. ¿Cuál fue el tiempo? Un año. Pero tenían que continuar. Temporada de luto. Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Tenemos una promesa de parte del Señor a nuestras vidas. Juan capítulo 14, versículo 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté
con vosotros para siempre. ¿Quién está dentro de nosotros? ¿Y qué hace el Espíritu Santo dentro de tantas funciones que tiene en nuestras vidas? Tiene una función muy importante y el Señor dijo: les enviaré otro consolador. El Señor es nuestro consuelo en temporadas de luto. El Espíritu Santo trae consolación a nuestras vidas. Amén. Salmo capítulo 71, versículo 21 dice: aumentarás mis fuerzas y volverás a consolarme. Porque en tiempos de luto se pierden hasta las fuerzas, el ánimo. Y ahora, ¿cómo continúo? Son las preguntas o las interrogantes que normalmente nos hacemos cuando perdemos a un ser querido. Por eso es que un pastor muy querido decía que cuando alguien se nos muere, no lloramos por la persona que se muere. Y razonándolo con cabeza fría, sin que usted me mire feo, es cierto. Lloramos por nosotros, porque sabe cuáles son nuestras palabras. Y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer sin él? ¿Qué voy a hacer sin ella? ¿Sí o no? Se trata de que ahora hay que hacer cambios nosotros. Y es cierto. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Está hablando de quién? Ahora, ¿qué hago? Ahora, ¿cómo voy a hacer si él era el que hacía? Ella era la que hacía. ¿Es válido llorar? Sí. Todo es válido. Somos seres humanos, tenemos emociones. Aquí lo malo es cuando dejamos que esas emociones nos controlen y nos gobiernen y nos hagan esclavos de esa temporada. Aplaude al Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 5. Porque de la misma manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, escúchese bien, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. O sea que el Señor es nuestro consolador. Así como abundan las aflicciones, fue lo que dijo aquí el apóstol. Así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. O sea que hay abundancia de consolación de parte del Señor para nuestra vida. Escuchaba la historia de una mujer que en un mismo día, por una cuestión climatológica en su país, perdió a su esposo al mismo tiempo y a sus hijos. Ella quedó sola. Pero ¿sabe qué hizo esta mujer? Se ancló en la palabra del Señor. Y una vez al año, después que lloró y Dios la consoló y ella tuvo que continuar, porque la vida continúa, no se paraliza. ¿Y ella qué tenía que hacer? O se quedaba en la autoconmiseración de que había perdido a su esposo y a sus hijos, o tenía que determinar, anclada en la palabra del Señor, tener que avanzar.
Y esta mujer se convirtió hasta en una gran empresaria. Pero una vez al año, cuando era el aniversario de la muerte de su esposo y de sus hijos, ese día se quedaba en su casa todo el día llorando, recordando a su esposo y recordando a sus hijos. Pero al siguiente día la vida continúa. Y eso lo ha hecho hasta el día de hoy, una vez al año, donde se permite llorar a su esposo y a sus hijos. Pero al siguiente día, la vida para ella continúa. Aplaude al Señor. Isaías capítulo 61, versículo 3. Dios sabe qué hacer con el desaliento. Y esta palabra aquí en Isaías me gusta. Isaías 61. Dios sabe qué hacer con el desaliento, así que vamos a pedirle alegría y traje de alabanza o traje de fiesta, porque no siempre nos vamos a quedar con el vestido de luto, con la tristeza, con las lágrimas. Isaías 61, versículo 3 dice, fíjate lo que dice el 2, vamos a leer desde el 1. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo, habla de aceite, aceite de gozo en lugar de luto, manto, o habla de vestiduras, vestiduras de alegría, de fiesta en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. O sea que estamos en temporada de luto y no sabemos cómo salir. En muchas oportunidades yo le dije al Señor: necesito que ordene, Señor, que se me vista, Señor, nuevamente con vestiduras de fiesta, óleo de alegría, vestiduras de fiesta, porque no podemos pasar toda la vida enlutados, entristecidos. El Señor viene a consolarnos, pero también nos saca cuando ya hay que pasar a otra temporada, las vestiduras de luto. Yo recuerdo que cuando yo estaba en Caracas y tuve que volverme a Monay hace muchos años, yo no había aparentemente perdido a alguien físicamente, pero cuando llegué a la casa donde llegué y abrí la Biblia, el Señor me dijo que ya no menguaría mi luna y que los días de mi luto se habían terminado. Cuando yo leí esa palabra, sentí que fue una palabra directamente de Dios para mi vida. O sea, cambio de temporada. Porque ya me había dicho que los días de luto se habían terminado. Amén. Aplaude al Señor. Temporada de necesidades. ¿Cuánto tenemos necesidades? Siempre hay algo que suplir. Siempre hay un faltante. Amén. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Hermanos, estas son palabras para el nuevo creyente. No, porque en nuestras temporadas las promesas de Dios se olvidan, iglesia. Hay un olvido de las promesas de Dios.
Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Quién va a suplir todas nuestras necesidades? Jesús. ¿Tienes necesidad? Estás en una temporada de crisis económica, no tienes trabajo, no tienes para suplir nada. Los muchachos comenzaron la escuela, Señor, y ahora ¿cómo suplo estas necesidades? Hay una promesa de Dios que el Señor, conforme a sus riquezas en gloria, suple nuestras necesidades. ¿Y qué hago con esta promesa? Las llevo al trono del Señor. Señor, ¿puedes por favor hacer esto en mí? Necesito para esto, necesito para aquello. Señor, hay necesidades inmediatas y Dios la va a suplir, pero hay otras necesidades donde Dios nos pone en espera. Pero yo estoy anclada a la promesa del Señor. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 31 y 32. Dice: no os afanéis pues diciendo, que es nuestro afán diario, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan esto, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas. El Señor sabe que bebemos, sabe que nos vestimos, sabe que nos calzamos, sabe que comemos. ¿Y por qué nos afanamos? Seamos diligentes, sí. No es que se va a tirar allá en el cuarto, en su cama, ya. No, sea diligente, pero tenga paz, tenga serenidad. Porque esas temporadas vienen también a desequilibrarnos, a robarnos la paz. Pero tenemos la promesa de Dios. Amén. ¿Y qué es la promesa de Dios? La promesa de Dios es un ancla. Estamos aquí. La promesa de Dios es un ancla para que me mantenga seguro, para que me mantenga tranquilo, para que me mantenga firme, aún en esta temporada de necesidad. El Señor me dice que Él va a suplir todo lo que sea necesario. Amén. Te encuentras agobiado, y esto quiero dirigirme no solamente a usted que está en esta sala, sino también a los que nos escuchan, a los que dirán: bueno, Johanna, creo que todas esas promesas que has estado recordando y leyendo es para ustedes como iglesia, es para ustedes como hijo de Dios. Sí, pero también hay promesas de Dios para ti. Para mí, que soy un pecador, que estoy agobiado con el pecado, con mis iniquidades, con mis transgresiones, sí, hay promesas de Dios para ti. Y escucha bien esta palabra. Isaías capítulo 43, versículo 25. Dice de la siguiente manera: yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Así que si te encuentras agobiado por el pecado en tu vida y quieres hacer algo con eso, el mejor lugar donde tienes que venir es a la presencia del Señor. No solamente físicamente a este lugar, sino a la presencia del Señor, y con esta promesa acercarte a Él y decirle al Señor: tu palabra dice que por amor de ti mismo, Señor, tú borras mis rebeliones, que tú perdonas mis pecados. ¿Puedes hacer eso conmigo? Señor, aquí estoy. Y comienzas aquí a reconocer tu condición de pecador, a ponerte a cuenta, como dice en Isaías capítulo 1, versículo 18, porque no es por méritos propios que vas a invocar el perdón de Dios, pero puedes invocar estos cambios, puedes llevar esto a aquel que se comprometió. Y también en Isaías capítulo 1, versículo 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esto no solamente es para ti que estás allí en una condición de pecado,
también para los que se han ido, los que un día decidieron alejarse del Señor y volver a revolcarse en el pecado. También hay una promesa de Dios, dice Malaquías capítulo 3 versículo 7, si te has alejado del Señor, dice el Señor, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. O sea que para cada condición, para cada temporada, iglesia, para cada temporada hay una promesa de Dios para nuestras vidas. Nos sentimos alejados de Dios, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Amén. Tenemos hambre y sed de justicia. También dice Mateo que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Aplaude al Señor. Así que llevemos continuamente al trono estas promesas. ¿Dónde vamos a llevar las promesas, Joana? Al trono de la gracia. Hebreos dice que podemos ir al trono de la gracia. ¿Cómo debemos ir al trono de la gracia? Con confianza. Pero también debemos ir con humildad. Señor, ¿puedes hacerlo conmigo? Porque recuerden que Él es soberano. Amén. Así que no podemos ir con arrogancia. Debemos ir con humildad. Señor, ¿quieres hacerlo conmigo? ¿Quieres hacerlo conmigo? ¿Quieres, Señor, hacerlo conmigo? Amén. Presentemos una y otra vez, Señor, tú lo has dicho, haz conforme a tu promesa. Cuando me presento a la presencia del Señor, al trono de la gracia, Señor, tú lo has dicho, haz conforme a tu promesa conmigo. Pero ¿cuál promesa le va a llevar? La que está viviendo, la que refleje su temporada. Pero para eso tenemos algo que hacer, iglesia, y es escudriñar la Escritura. Es llenar nuestro corazón de la palabra de Dios. Amén. Y voy y presento, Señor, tú lo has dicho. Haz conforme a tu promesa en mi vida, en esta temporada que estoy viviendo. Podamos decir lo que David dijo también en el Salmo 119, versículo 49 y 50. Me encantó compartir esta reflexión. Salmo capítulo 19, versículo 49 y 50. Podemos decir lo que dijo David: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Y preguntaba al comienzo si en algún momento Dios te ha dado una palabra de Dios para tu vida, una promesa suya para tu vida, porque a David se la había dado. Y por eso David aquí dice: Señor, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Y si Dios no te ha dado en ninguna temporada de tu vida personalmente una palabra, una promesa, tenemos tus promesas establecidas en la Biblia. Señor, acuérdate de tu palabra dada. Porque ¿para quién son estas promesas? ¿Para quién son estas promesas? Para usted y para mí. Diga, para mí que soy su siervo. O sea que también puedo decir lo que dijo David: Señor, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Amén. Porque tu dicho me ha vivificado. Tu palabra me vivifica. La congoja en el corazón del hombre, dice otro salmo, lo abate, pero la buena palabra lo alegra. Qué mejor que las promesas de Dios. Qué mejor que la palabra de Dios alegre en nuestro corazón. Cuando la congoja está en nuestro corazón, cuando la tristeza, el luto, el llanto, la necesidad, la opresión, cualquiera sea su temporada, la palabra de Dios venga a alegrar nuestro corazón. La palabra de Dios venga a ser un consuelo en medio de la aflicción. La palabra de Dios sea como luz
en medio de la oscuridad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. En mi corazón, allí en el mismo Salmo 119, David dijo: en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, tus promesas, tus mandamientos, para no pecar. O sea que cuando pecamos hay falta de palabra de Dios en nuestro corazón, porque David dijo: en mi corazón he guardado, he atesorado, Señor, tu palabra, tus dichos, para no pecar contra ti. Le doy valor a la palabra de Dios en mi vida. Le doy valor a la palabra de Dios en cada temporada. Y ella me mantiene firme. ¿Sabes? Muchas veces menospreciamos la palabra de Dios. Y el sacrificio que se ha hecho para que se mantengan nuestros días ha sido terrible. Gente que murió por causa de la palabra de Dios, por transcribirla, por mantenerla presente, por compartirla, por difundirla. Hubieron mártires. Y nosotros muchas veces desvaloramos la palabra de Dios. No nos importa. De hecho, muchas veces cuando estamos aquí escuchando la palabra de Dios, es más importante el mensaje que llegó a WhatsApp. Es más importante la llamada que tengo que recibir. Pero hay lugares donde entramos que no tienen nada que ver con nuestra vida espiritual. Y a veces dice 0 celulares. ¿Para qué? Para que no haya interrupción. Nos levantamos, nos sentamos, hablamos con el que está al lado. Quiere decir que la palabra de Dios no es apremiante para mi vida. Y la palabra de Dios es para qué. Es para que haya transformación, es para que edifique, es para que me bendiga. Cuando yo vengo, dice la palabra, que nos acerquemos bien. ¿Para qué? Y que nos acerquemos para escuchar la palabra del Señor. Y David, allí en el Salmo 119, la valoraba mucho más que la plata. Para mí es más importante, dice, tu palabra, tus dichos, que el mucho oro, las riquezas. Es más valiosa tu palabra. ¿Sabe por qué? Porque las riquezas no te cambian. Pero una palabra de Dios basta, dijo aquel centurión. Una palabra tuya, Señor, bastará. Suelta la palabra y mi siervo sanará. O sea que la palabra de Dios trae vida. La palabra de Dios trae transformación. La palabra de Dios trae cambios a nuestras vidas. Pero ¿en qué concepto la tenemos? ¿En qué lugar de nuestra vida está la palabra de Dios? Aplaude al Señor. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Y concluyo con esto, iglesia. No sé si ya me acompañan los muchachos. Si hoy estás viviendo tiempo de adversidad, ¿sabe cuál es la recomendación? Busca palabra y promesas de Dios. Joana, no estoy viviendo ninguna de las que nombraste, traje solamente algunas. Pero seguro estás en una temporada. Si estás en una temporada de adversidad, busca las promesas de Dios, porque en ellas encontrarás consuelo en tu aflicción. Hagamos sus promesas. Haga suya, iglesia. Hagamos nuestras las promesas de Dios. A veces creemos más lo que dice alguien porque ese alguien es importante. ¿Sabe? Las promesas fueron escritas con amor por el Rey de Reyes y Señor de Señores para nuestras vidas. Ellas nos renovarán, nos darán esperanza y
y nos darán consuelo. Y si tienes una palabra que Dios te dio en el pasado y la recuerdas, la traes a tu presente, ella va a ser tu consuelo en tu aflicción, en tu presente. Porque la palabra de Dios nunca deja de ser. La palabra de Dios sigue vigente, no pasa de moda. No es para los ancianos. Y los ancianos dicen, no es para los jóvenes para los ancianos. Es para todas las edades y para todas las épocas y para todos los tiempos. ¿Estás viviendo un día gris? ¿Estás viviendo una noche larga? ¿Estás viviendo una temporada de adversidad? Busca las promesas del Señor. Amén. Y ellas van a ser tu consuelo en tu aflicción, en tu adversidad. Que ellas sean el ancla que necesitas para que no te muevas, para que no seas inconstante, para que no vivamos desanimados. Estás en desánimo, hay palabra de Dios para el desánimo. Estás en el valle de las lágrimas, hay promesas de Dios para el valle de las lágrimas. Estás en el valle de la sombra y de la muerte, hay promesas de Dios. Y una promesa para todas las temporadas es que yo nunca te dejaré. Siempre estoy contigo. A lo largo de los años, en diferentes épocas, el Señor le ha dicho desde los primeros hombres hasta el día de hoy. Esa palabra funciona cuando nos dice: esfuérzate y sé muy valiente, no te desanimes, yo estoy contigo. Estás caído, yo estoy contigo. Aunque el justo cayere 7 veces, hay una promesa de Dios: el Señor lo levantará. Estamos caídos, el Señor es quien nos levanta. Y cuando habla de caer, no solamente porque somos impíos, dice, habla del justo. Aunque 7 veces cayera el justo, o sea que nuestra vida también puede ser una temporada de caída, una temporada de desánimo, una temporada de debilidad. Pero aunque el justo cayere 7 veces, la mano del Señor lo levanta, la mano del Señor lo sostiene. En cada temporada que puedas estar viviendo, la promesa de Dios sigue vigente, donde Él te dice: hey, yo estoy contigo. Y es la garantía de que puedo seguir adelante, de que puedo avanzar, de que no estoy sola. Él me da la fuerza que necesito, Él me da el ánimo que necesita. Estás en una temporada de temor, de intimidación. El Señor le dijo a Josué: Josué, no te intimides, no tengas temor, avanza, porque yo estoy contigo. El Salmo 23 dice: mi vara y mi callado te infundirán aliento. Enderezaré mesas delante de ti, en presencia de tus angustiadores. Hay promesas de Dios para tu temporada. No tienes por qué irte a tu casa, irte a un rincón desconsolado, sin ánimo, sin esperanza. Cuando cada palabra de Dios trae esperanza, cuando cada palabra de Dios renueva nuestras vidas, cuando cada palabra de Dios es un ancla que me mantiene firme, no me voy, no me muevo, yo sigo creyendo en ti, pase lo que pase. Pero ¿qué es lo que me mantiene firme? La palabra de Dios, el ancla que me mantiene estable, sólida, arraigada a mis principios. Y mi fe en el Señor inconmovible. Tengo una fe inquebrantable, quebrantable, una fe en las promesas de Dios. Aunque me digan lo que me digan, yo me mantengo con una fe inquebrantable a las promesas de Dios. Y tú, iglesia, que no seamos como las olas del mar cuando vienen a mover nuestra vida para allá y para acá. Yo me mantengo fija, yo me mantengo firme, porque en cada temporada hay una palabra de Dios para nuestras vidas. Se pone pie, iglesia, en esta mañana.
se pone en pie y le pedimos al Señor que no falte una palabra en cada temporada. Le decimos al Señor que no falte una palabra tuya en cada temporada. En cada temporada una palabra me sustente. En cada temporada una palabra me aliente. Tu palabra alegra mi corazón. Tu palabra mi consuelo en mi aflicción. Tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Purificada 7 veces. Es una palabra de Dios refinada. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque no nos ha dejado de provisto, Señor, de palabras. Señor, gracias por cada palabra. Gracias por cada palabra en la que has levantado a mis hermanos en las temporadas que han vivido. Pero hoy, Espíritu Santo, recuérdanos, Señor, la palabra que has dado a tu sierva. La palabra que ha dado a tu siervo, Señor. Señor, para que ella sea el consuelo en su aflicción presente, en su situación presente. Y si no tienes una palabra hoy, si no tienes ninguna palabra hoy, búscala. Dile al Señor: Señor, en esta temporada, dame una palabra que me sostenga. Dame una palabra que me vivifique. Dame una palabra que aliente mi corazón. Dame una palabra que sea consuelo en mi aflicción. Y estoy segura que el Señor va a traer una palabra específica para tu situación, para tu adversidad, para que puedas sostenerte en este día gris, en este día oscuro, en esta noche larga que parece interminable. Señor, gracias porque no estamos solos. Tu palabra, Señor, es mi consuelo en mi aflicción. Gracias, Señor, por cada palabra tuya. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra haya cabida en nuestras vidas. Que tu palabra abunde, Señor. Que tu palabra habite en abundancia en nuestros corazones. Señor, que la disfrutemos cuando tengamos hambre, Señor, de ella. Pero cuando tengamos el corazón frío, Señor, cuando no queramos nada con tu palabra, también, Señor, podamos leerla, disfrutarla, para que ella venga a renovar, para que ella venga a restaurar. Es el mejor tesoro, Señor, que podamos tener. Es tu palabra, es tu palabra, es tu palabra, es tu palabra que transforma, es tu palabra que sana, es tu palabra que vivifica al caído, es tu palabra, tan solo una palabra, tan solo una palabra, tan solo una palabra que me sostenga, tan solo una palabra que me mantenga estable, tan solo una palabra que me mantenga firme, tan solo una palabra. Dale una palabra a esa mujer, dale una palabra a ese hombre, dale una palabra, Señor, para que se sostenga, para que se mantenga, para que se mantenga firme, para que no caiga, para que no se vaya. Una palabra, Señor, y que crea a esa palabra. Señor, tu palabra es verdad. Señor, tu palabra dice que todo en este mundo pasará, pero tu palabra no pasará. Ni una gota ni un tinte, Señor. Tu palabra no pasará. Tu palabra es la misma, Señor, ayer, hoy y mañana, por los siglos de los siglos. Señor, gracias por cada palabra que me ha sostenido. Vamos, dígale al Señor: gracias por cada palabra que me ha sostenido. En la Iglesia Comunidad Cristiana Oasis de Vida seguimos orando por ti. Recuerda visitar nuestros servicios de oración todos los martes 7 de la noche y domingos 9:30 de la mañana, ubicados en la calle Sucre detrás del cementerio de Monay. También puedes ser parte de nuestras actividades especiales: lunes, Café con Dios; miércoles, Hombres de Valor; y viernes, Servicio de Jóvenes.